quiero invitar en este momento al escenario a la doctora Rocío Araujo Oñate, magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado, al doctor Luis Alberto Álvarez Parra, magistrado también de la sección quinta del Consejo de Estado, y al doctor Alexander Vega Rocha, registrador nacional del Estado Civil, quienes nos hablarán en el día de hoy sobre actualidad en materia electoral. Doctora Rocío, doctor Luis Alberto, señor registrador, bienvenidos a nuestro encuentro de la jurisdicción. Doctora Rocío, tiene entonces usted la dirección de este panel. Muchísimas gracias, doctora Juliana Cadena, nuestra maestra de ceremonia en esta jornada del encuentro electoral. Le damos las gracias al doctor Carlos Moreno, nuestro vicepresidente, por esta invitación que nos ha hecho y en general por la organización de este encuentro de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y adicionalmente le extiendo un cordial saludo al doctor Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil, como también a mi compañero de la sección quinta, el doctor Luis Alberto Álvarez. Hoy queremos conversar alrededor de tres temas que creo que va a cambiar la forma de organizar y controlar las elecciones en Colombia. Son tres temas que aparecen consagrados en el Código Electoral y que se encuentra en la revisión de la Corte Constitucional por ser una ley estatutaria. Y esos tres temas a los que nos vamos a referir en primer lugar corresponde al domicilio, al concepto de domicilio electoral, y adicionalmente la cédula digital, que es un tema que ha sido ampliamente comentado por el señor registrador y los medios de comunicación, así como también un tercer tema, el voto electrónico. Nos parece que estos tres temas son suficientemente importantes y por esa razón los hemos escogido. Y en primer lugar quisiera señalar que en cuanto hace al domicilio electoral, un nuevo concepto que aparece en el Código Electoral, es suficientemente relevante en la medida en que cambia toda la cultura de lo que corresponde a la inscripción de las cédulas, cuyo punto de partida fue el artículo 78 del Código Electoral antiguo, porque básicamente señalaba esta disposición que la inscripción de los ciudadanos se requería la inscripción de los ciudadanos para poder votar y naturalmente para que la Registraduría Nacional pudiera conformar el censo electoral y adicionalmente organizar las elecciones. Prontamente en el año de 1990 con la ley sexta se modificaron los artículos del Código Electoral. A partir de 1988, el ciudadano vota en el lugar que aparezca su cédula de ciudadanía, de tal manera que el censo electoral estaba conformado por aquel que estaba constituido en 1988, más las cédulas que se expidieran o se inscribieran, salvo las cédulas canceladas o escritas en otro lugar. El concepto, nace así el concepto de inscripción de cédulas, que es precisamente un concepto que con la vigencia del Código Electoral ya no tendrá ninguna vigencia. ¿Por qué razón? Porque básicamente de lo que se trata es de la conformación de un domicilio electoral donde cada uno de nosotros, los ciudadanos, tenemos que actualizar nuestro domicilio electoral, señalándole a la registraduría cuál es nuestro domicilio electoral, y cada vez que nosotros nos cambiemos de domicilio, pues naturalmente tenemos que reportarlo, actualizarlo a la registraduría
de tal manera que no solamente se cambia el tema de la inscripción electoral, se deroga, sino que también el censo electoral se estaría actualizando permanentemente en la medida en que cada uno de los ciudadanos tengamos la posibilidad de actualizar nuestro domicilio electoral. Pero lo que es más importante es que se acaba con esa multipluralidad de conceptos que implican el domicilio electoral. Desde ese punto de vista, llamo la atención que la sección quinta este año y 2017, la sección quinta fue precisando y cada vez hasta donde nos fue posible eliminando esos conceptos que eran coyunturales y que estaban atados a la residencia electoral. ¿Qué importancia tiene este tema? Este tema tiene una enorme importancia y es lo relacionado con la transhumancia. A partir del artículo 316 de la Constitución, los ciudadanos que vivimos en los municipios tenemos la posibilidad de influir en las decisiones que nos afecten, comenzando con la elección de las autoridades de nuestras localidades, de tal manera que no está bien que otras personas influyan que no viven en el municipio, influyan en la elección de dichas autoridades. En segundo lugar, pues naturalmente tiene que ver con las consultas que realizan los partidos y el establecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Así las cosas, y con esta introducción yo quisiera darle entonces el uso de la palabra a mis compañeros para que entonces podamos profundizar sobre este tema. Bueno, presento un atento saludo a la doctora Rocío Araujo, magistrada de la sección quinta, al señor registrador nacional del Estado Civil, a los señores magistrados de los tribunales que nos acompañan, a los colegas consejeros de Estado aquí presentes y a todos los que nos acompañan también en este encuentro que también se transmite por las herramientas virtuales. Lo que ha señalado la doctora Rocío creo que merece hacer un comentario en torno a dos aspectos. Uno, ella inicia asomando una temática relacionada con el domicilio electoral y la otra relacionada con el censo electoral. En torno al domicilio electoral, desde luego que esa regulación que trae el nuevo Código Electoral tiene un impacto muy importante en el contencioso electoral, en la medida que, como bien lo decía, está ligado a una causal de nulidad de los actos de elección por voto popular. Esto es la denominada transhumancia electoral. Y quisiera decir algo en relación con lo que el Código en el artículo 48 reguló esta noción, y es señalar que si bien inicia, digamos, en la ley 163 del 94, artículo 4, con una presunción consistente en que el domicilio electoral, o mejor, como llama la norma anterior, la residencia electoral, es una presunción y estaba dada por el registro, la inscripción que hacía el ciudadano para votar. Desde luego que era una presunción juris tantum, que admite prueba en contrario, y el debate justamente es eso, definir si reside o no en el lugar donde está votando, y eso porque nuestra Carta Política en el artículo 316 señala que en las elecciones de autoridades locales solamente pueden votar los ciudadanos residentes en esta, y además también, porque así se estatuyó en la ley 1437, la transhumancia de orden electoral de nivel departamental. Me temo que la redacción, pues las diferentes situaciones que se presentaron, haber ligado el concepto de domicilio electoral, bueno, a la noción básica de que tiene que ver con el lugar de habitación o de asiento principal en que desarrolla una persona sus actividades, haberla ligado a las políticas públicas donde se beneficie
me temo que introduce un elemento un poco también complejo y un poco amorfo, porque políticas públicas las hay de todo orden, y en consecuencia habrá que definir entonces ahora, si llega a pasar esa norma, una noción, repito, de la cual no es posible tampoco circunscribir una política pública como la salud, una política pública sobre subsidios de vivienda, una política pública como puede ser inclusive la seguridad, que trasciende inclusive la geografía territorial. Solamente introduzco este punto para que sirva de elemento de análisis. Y en segundo lugar, en torno al censo electoral, pues digamos que el censo electoral es el instrumento técnico que sirve de base para las elecciones. Es que si tenemos un censo electoral, como pues lo denotan el conocimiento de ese instrumento, que aparecen aún personas fallecidas. Señor registrador, encontré un dato a propósito, y es que aparece ciudadanos de 110 años en el censo electoral, donde el censo electoral no hay una herramienta que permita actualizarlo con todas las situaciones que se presentan, miembros de fuerza pública, sentencias que implican la interdicción de derechos y funciones públicas. Si no hay ese tipo, digamos, de herramientas que permitan actualizar un censo, que esa cifra que sirve inclusive como parámetro para la validez de ciertos actos electorales, pues no resulta absolutamente acertada. Creo yo que si se trata de residencia electoral que impacta a la transhumancia electoral, y si hablamos del censo electoral como instrumento técnico para las elecciones, creo que la organización electoral tiene un reto enorme para mantener actualizado ese instrumento, repito, porque con base en él se puede señalar cuántos ciudadanos colombianos, y ahora además el censo de jóvenes de 14 a 17 años que van a participar en los certámenes de juventudes próximamente, y el reto del censo electoral de ciudadanos extranjeros frente al fenómeno migratorio, del cual Colombia, venezolanos en nuestro territorio, generan también un impacto que puede desfigurar, miren ustedes, el censo electoral, repito, como un instrumento para validar las elecciones. Yo dejo asomadas todos estos elementos simplemente para que conversemos sobre la materia. Muy buenos días, doctora Rocío. Gracias por la invitación. Al doctor Álvarez, un saludo muy especial a nuestro presidente y vicepresidente del Consejo de Estado, a todos los honorables magistrados del Consejo de Estado. Audiencia. Lo ha resumido muy bien, doctora Rocío. Yo quiero arrancar la intervención con una anécdota. Yo he sido conferencista internacional a raíz de las misiones de observación internacional. ¿Y por qué quiero comenzar con esta anécdota? Para tocar el punto. Usted no se imagina lo difícil que es explicarle a cualquier ciudadano de otro país si hay un órgano electoral que es la transhumancia. Es decir, explicarle que un ciudadano se va a otro municipio donde no vive y no vota a decidir qué es el alcalde. Me decían en Uruguay, pero ¿qué los lleva a votar? Para decirles que deshonrosamente la transhumancia electoral o la inscripción irregular de cédulas solo pasa en nuestro país. ¿Y por qué pasa en nuestro país? Lo ha expuesto claramente la doctora Rocío. Y eso que la sección quinta ha intentado de todas las maneras por vía jurisprudencial arreglar ese problema. El problema del sistema electoral colombiano es que nuestras leyes son del siglo pasado. Cuando expusimos el código electoral, muchos congresistas no sabían que el único código que sobrevivía antes de la Constitución del 91 era el código electoral, y con una gravedad infinita, que pasamos de un sistema de democracia representativa a un sistema de democracia participativa. Y uno de los grandes errores que cargaba el código electoral era el censo y la inscripción de cédulas. Primero porque arrancaba con un concepto que era terrible, el concepto que sigue actualmente, el de residencia electoral. Colombia es el único país en el mundo que el ciudadano podría escoger su residencia electoral. ¿Y eso qué le permitía? Que no solo donde vivía, podía votar donde tuviera un lote, donde ejercía una profesión, o donde prácticamente tenía su casa de recreo, o donde tenía su domicilio. Entonces la misma ley se encargó que la cultura política en Colombia, el ciudadano escogiera la residencia electoral, y lo que decía la ley era:
solo hay que demostrar un interés, y un interés que era un lote, que tuviera un lote, que trabajara esporádicamente. Entonces la organización electoral fue llenándose prácticamente de un censo electoral lleno de trashumancia. Ese fue el verdadero antecedente, con otro ingrediente demasiado importante que tuvimos en cuenta en el trabajo conjunto que hicimos con la sala de consulta y los anteriores registradores. Nosotros teníamos que acabar un flagelo de la trashumancia. Colombia es el único país en el mundo que nosotros abrimos periodo de inscripción de cédulas, y eso hizo que las mafias electorales aprovecharan para mover a los ciudadanos y empezar a contaminar el censo electoral. Ahorita en este momento el calendario, con la legislación vigente, yo tengo dos calendarios aperturados, el de presidente y el de Congreso. En este momento nuestra trashumancia no viene de ahora, viene de hace 20 años, cuando se dieron cuenta que la trashumancia no existía para elección presidencial. Las mafias se dieron cuenta de los vacíos de la ley y aprovecharon hacer la trashumancia o la inscripción en época presidencial. ¿Con qué objetivo? Ni siquiera para votar por presidente, sino para que en el siguiente elección, fuera Congreso o las elecciones regionales, la cédula ya quedaba inscrita. Porque el Consejo Electoral solo revisa la trashumancia o la inscripción irregular de cédulas en el último periodo de inscripciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo decir como registrador nacional, el censo actual de Colombia es un censo de trashumantes, y equivocadamente el Consejo Electoral cada 2 años se excluyen 1 millón de cédulas excluidas, pero no hemos visto la trashumancia histórica. Lo que quisimos con este artículo fue 2 grandes avances. El primero, cambiar la cultura política del país y cambiar el concepto de residencia a domicilio. En el mundo la persona no tiene que inscribir su documento, tan solo tiene que manifestar dónde tiene su domicilio electoral o su domicilio permanente, y con base en eso se crea el censo electoral. ¿Con qué objetivo? Que si la persona cambia de domicilio, una persona que vive en Bogotá, pero después con su familia cambia el domicilio a la ciudad de Cali o Medellín, lo único que tienen que hacer es ir a cambiar el domicilio electoral. Por eso lo que dice la doctora Rocío es totalmente cierto, ahora va a ser dinámico, se acaba la inscripción de cédulas. ¿Con qué objetivo? Para evitar 2 cosas, el cambio en la residencia electoral, porque no es posible que una persona que vive en Bogotá, pero tiene un lote en Villavicencio o Engorde, ese lote le dé la posibilidad de votar en Villavicencio solo porque tiene un lote en Engorde. Cambia todo el concepto. Nos adecuamos a las normas internacionales en que se evita la trashumancia y los delitos electorales, creando el domicilio electoral y siendo permanente, dinámico. ¿Qué queda claro para Colombia? Este censo hay que anularlo, queda un censo cero. Es con el censo que vamos a trabajar Congreso y Presidente. Lo que usted comenta de los muertos es cierto. Acá no es que voten los muertos, es que la misma legislación del año 70 permitía que el ciudadano registrara a la persona fallecida. Estamos en este momento revisando Tomifolio y ya hemos encontrado más de 37.000 muertos que nunca se registraron. ¿Y por qué no lo hacen? Porque la gente todavía quiere reclamar el subsidio. Coge la cédula del difunto y se la vende a una mafia política para que vote ese día. Eso lo vamos a arreglar con biometría. Pero el censo electoral trae desde el año 88 una carga de contaminación muy fuerte, pero es por el mismo problema que ha dado la ley. Y en eso el domicilio va a llegar para cambiar la cultura política. Y ya el ciudadano no tendrá que escoger su residencia o su domicilio electoral, donde se beneficia de las políticas públicas, lo que decía el doctor Álvarez. Eso lo vamos a hacer con analítica de datos. Si la persona vive en Bogotá, paga sus impuestos en Bogotá, sus EPS están acá en Bogotá, no se entiende por qué tiene que estar apareciendo votando en Barranquilla. Es un tema de analítica de datos que hace 20 años no se podía hacer y hoy lo podemos hacer. Pero el gran concepto que cambia el domicilio electoral es que el ciudadano ya no va a tener la potestad de escoger la residencia electoral y el periodo de inscripción de cédula se acaba, va a ser permanente, y eso va a hacer que el censo actual, que se va a anular en el segundo semestre del 2022, tendrá que la gente volverse a registrar en las registradurías ya de manera permanente y dinámica. Eso funciona así en el mundo, porque el concepto de trashumancia electoral no lo entiende absolutamente nadie. Le concibe por qué un ciudadano tiene que irse a otro municipio a votar por una autoridad que no es eso. Entonces el gran avance que tuvimos, que vamos a cambiar en el Código Electoral y que aspiramos que la Corte lo resuelva favorablemente, es que cambia el concepto de domicilio. ¿Para qué? Para beneficiar el censo electoral. Y esa es la introducción, doctora Rocío. Doctor Alexander, sin embargo, aquí en este importante cambio
dramático cambio que sufre el derecho electoral colombiano con el concepto del derecho del domicilio electoral, nos parece que este cambio genera oportunidades, pero también grandes retos. Y desde ese punto de vista, para nosotros, los magistrados de la sección quinta, el primer reto es que si se aprueba este tema del domicilio electoral, seguramente nos va a tocar interpretar no solamente qué significa permanencia y arraigo, sino también lo que ya decía mi compañero Luis, en el sentido de señalar qué es coincidencia con el lugar en que se beneficie de las políticas públicas en la circunscripción, porque desde ese punto de vista es bastante amplio ese concepto de permanencia. Sabemos que alude naturalmente a ese arraigo y a esa permanencia, pero cierto es que ese elemento de políticas, beneficio de políticas públicas, seguramente va a ser un elemento muy importante para la definición pronta de la jurisprudencia. En segundo lugar, quiero llamar la atención que en la sentencia del 14 de marzo del 2019, la sección quinta encontró que la organización electoral no tenía una metodología absolutamente clara sobre cómo cruzar las bases de datos y cómo comunicarse entre la registraduría y el Consejo Nacional Electoral. De esto da cuenta esa importante sentencia y una aclaración de voto que se realizó de tal manera que continúa siendo un reto, naturalmente, para la organización electoral, el tema de cómo controlar y de cómo combatir esas inconsistencias que se pueden presentar a partir de la actualización del censo electoral, a partir de lo que usted ha denominado el censo cero, teniendo en cuenta que es necesario que la registraduría le dé alcance permanente a la revisión constante de las inconsistencias que se pueden presentar. Adicionalmente, llamo la atención que la información que responderá no solamente es la que en cuál lugar me encuentro yo domiciliada, sino que básicamente hay una gran cantidad de información como el nivel de escolaridad, mi sexo, si sufro de alguna discapacidad que le servirá obviamente a la registraduría para poder organizar los certámenes electorales y ojalá brindar el mayor acceso de los ciudadanos frente al derecho del sufragio. De tal manera que hay un gran reto para la registraduría en cuanto hace a la utilización confiable de la información y adicionalmente de los cruces de bases de datos para que ojalá Colombia depure definitivamente el censo electoral y naturalmente también le asiste el reto de la actualización, pero también de la eliminación de las cédulas de ciudadanía de manera permanente para efectos de que realmente tengamos un censo depurado. Quisiéramos hablar, doctor Luis, de la cédula digital. No sé si usted quisiera introducir este importante tema. Gracias, doctora Rocío. Sí, digamos que en tiempos difíciles, pero también en tiempos de grandes desafíos, sabemos que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones pues, han sido hoy la herramienta que nos ha permitido convivir e institucionalmente seguir prestando los servicios estatales. Y aquí tenemos que hablar también de un tema que nos aproxima con la registraduría y con el proceso electoral, y tiene que ver con la cédula digital. Digamos que la cédula en Colombia nació como un instrumento para votar y luego fue que se instituyó como un documento de identidad de los colombianos. En 1853 apareció
una cédula rudimentaria que justamente se expidió para evitar la no suplantación para votar en las elecciones populares, y tenía básicamente unos datos básicos: el nombre, la edad, la residencia, si sabía leer o escribir. Y en 1863 se instituye con un título, el título de elector, y se entregaba 3 días antes de las votaciones a los ciudadanos. Y fue hasta 1935, a través de la Ley Séptima, que se adoptó como documento obligatorio de identificación de los colombianos. Y de esa época a hoy hemos percibido varias versiones de cédulas. Una primera cédula plastificada, que todos la recordamos seguramente, una segunda cédula laminada, una tercera cédula con hologramas y código de barras, y ahora, señor registrador, una cédula con seguridad en policarbonato, que según se ha informado tiene la seguridad para efectos de servicios ante entidades públicas vía web, y que por supuesto esa cédula en esas condiciones va a tener un impacto en el proceso electoral. No hay que olvidar que uno de los males también que aqueja a la democracia colombiana a la hora de las elecciones tiene que ver con la suplantación de electores. Y pensaría uno que con la cédula digital, obviamente, esta irregularidad de las elecciones pues se debe superar. Pero además, con la cédula digital, uno entendería también que tiene que impactar la función judicial. Decía la presidente del Consejo Superior de la Judicatura el primer día del encuentro que alrededor de más de 900.000 audiencias se venían haciendo desde enero a la fecha. Y yo me imagino, señor registrador, que con una cédula de las características tecnológicas que se ha presentado, pues no va a pasar esa identificación de las partes, de los apoderados exhibiendo la cédula a la Cámara. Yo me imagino que desde la carpeta digital ciudadana es posible que las partes se identifiquen con mayor seguridad, los testigos en las audiencias, y eso por supuesto mejora el proceso electoral. Y desde el punto de vista ya de la identificación biométrica en las elecciones, y para permitir también que todas las actuaciones de los ciudadanos se surtan con una mayor eficacia, pues va a implicar un cambio de cultura. Bajar la aplicación, que es lo que he entendido, a un teléfono móvil y poder identificarse a través de la cédula digital, pues son bondades, repito, que nos va a permitir a los colombianos identificarnos con mayor seguridad. En ese orden, yo dejaría planteado si esta cédula digital, tal como, repito, se nos ha presentado, puede servir para mejorar la eficiencia en la justicia y desde luego en el desarrollo de las elecciones en Colombia. Ahí está, ahí dejaría, doctora Rocío. Este es otro punto de grande novedad en materia del derecho electoral en Colombia. Eso que mi compañero Luis ha denominado la carpeta ciudadana, porque contiene información de cada uno de nosotros sobre el registro civil, la licencia de conducción, la historia clínica, inclusive el domicilio electoral, me parece que es una segunda oportunidad para la Registraduría Nacional del Estado Civil, de tal manera que podamos, con esa información, poder realizar una interoperatividad de la base de datos para poder construir un censo electoral.
Me parece que esta cédula electoral servirá naturalmente para poder proporcionar un cruce de la información interna de tal manera que la registraduría siempre cuente con una información actualizada, cruzada, de tal manera que sepa exactamente cuál es el lugar del domicilio de cada uno de sus ciudadanos. Pero esto obviamente trae también muchísimos retos para la jurisdicción contenciosa administrativa. Yo diría, doctor Alexander, que de aprobarse el código electoral nos va a tocar estudiar a todos los integrantes de la jurisdicción contenciosa administrativa, tanto los que somos competentes para tramitar el proceso de nulidad electoral, como también para todos los jueces en general, porque sabemos que también se presentan acciones de tutela sobre estos temas, y desde ese punto de vista a mí sí me gustaría que pudiera la jurisdicción contenciosa administrativa realizar convenios con la organización electoral para capacitar a los funcionarios de la jurisdicción contenciosa y a los peritos judiciales para poder adquirir, en primer lugar, pues toda la formación relacionada con estos grandes cambios, y desde ese punto de vista poder nosotros también contar en tiempo real con la información relevante sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de escrutinios que cada vez tiene mayores avances tecnológicos, de tal manera que nosotros los jueces, en lo que corresponde a la nulidad electoral por razones objetivas, podamos naturalmente evitar ese tránsito de información física que nos dificulta tanto el examen del proceso de nulidad electoral. De tal manera que desde ese punto de vista ya lo advertía la sección quinta al definir el proceso del Senado por demanda que hubiera hecho el partido Mira, que básicamente aquí también requiere no solamente el intercambio de la información oportuna, sino que adicionalmente hay condicionamientos en materia de auditoría de los software y en materia de seguridad informática. De tal manera que son retos que se nos presenta a toda la organización electoral y a la jurisdicción contenciosa administrativa para que nosotros sepamos cómo funciona, cómo se audita, cómo se controla y un tema fundamental, el de la seguridad electrónica. En el pasado supimos que se había presentado un hackeo y frente a esas circunstancias hubo consecuencia frente a ese proceso de nulidad electoral. No sé, señor registrador, ¿qué planes tiene la registraduría frente a estos retos que se nos presentan? Muchos, doctora Rocío. Quiero primero invitarlos a ver una presentación de un minuto en qué consiste la cédula electrónica y digital que será ya puesta para todos los colombianos el próximo año. Como datos interesantes, Colombia es el único país que su documento de identidad no tiene fecha de vencimiento. Eso era una contradicción. Ustedes pueden tener hoy su cédula de hologramas y las normas internacionales hablan que ningún documento de identidad puede tener más de 10 años. Acá hay documentos de identidad que tienen más de 10 años. Nos estamos poniendo por encima del mundo porque lo que les voy a presentar ya lo quieren replicar en Argentina, en México y en Panamá. Y estamos por encima de Estonia con lo que les vamos a mostrar. Entonces, con su venia, doctora Rocío, la presentación en un minuto del video de la cédula digital para los colombianos. Esta historia comienza con una pregunta. ¿Qué es lo que realmente nos hace diferentes los unos a los otros entre los seres humanos? La biometría.
La biometría facial es la capacidad que tenemos nosotros a través del sistema que tiene hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil de identificarnos a través de nuestros rasgos morfológicos, nuestro rostro. Esta cédula es infalsificable, tiene las mejores normas de seguridad a nivel mundial. Dimos inicio a la nueva identidad digital. El ciudadano escogerá lo que quiera tener en la cédula, en la carpeta digital ciudadana. ¿Y por qué se mejora la calidad de la vida de los colombianos? Por el tiempo de las personas. Esta cédula va a ahorrar el tiempo a las personas para ir a los bancos, para ir a hacer los trámites de las entidades públicas. La cédula física y la cédula digital tiene el sistema de pasaporte para poder pasar sin ningún problema en las fronteras. Nos hemos puesto en los más altos estándares de calidad, de idoneidad, protección de datos y sobre todo de calidad de vida para los colombianos. Hoy Colombia figura como el país número 3 en el ranking de la OCDE en gobierno digital. Es un legado, se cumple el plan de desarrollo y bienvenidos a la nueva identidad digital para los colombianos. Bueno, me complace presentarles rápidamente la cédula. Doctora Rocío, todos tuvimos que pasar por una registraduría a poner nuestros dedos, nuestras huellas dactilares en un rodillo, en una tinta. Eso se acaba. Las estaciones que vieron ahora son las estaciones integrales de servicio que funciona la biometría facial. Realmente identificaciones, una cédula electrónica que es la que se le va a entregar al ciudadano en físico, en policarbonato, infalsificable e inadulterable. Para mí es de placer y orgullo como registrador nacional que pasó todas las pruebas del ejército y la policía y la registraduría va a hacerle la cédula a nuestra policía y a nuestro ejército. Pero ¿cuál es la diferencia entre identificarse y autenticarse? Cuando una persona le pide a usted su documento, usted se está identificando. Pero acá el procedimiento de la cédula va a ir más allá. Usted se identifica, pero cuando le digan autentíquese, ¿cuál es el concepto de autenticación? Que la doctora Rocío Araujo me puede hoy entregar en este momento su cédula y es la doctora Rocío Araujo. Pero si la cédula de la doctora Rocío Araujo la coge otra persona y la entregue y es parecida a ella, puede pasar. La cédula le va a permitir a través de la biometría facial y del sistema el sistema que tenemos montado en los celulares, que la única persona que puede entrar es el titular de la identificación. Y quiero hacer un anuncio importante para el Consejo de Estado. La pregunta que ustedes me hacen ahorita. Hoy en día, cuando llegó la pandemia, era curioso ver en las audiencias de la jurisdicción ordinaria y hasta en unas de la contenciosa, que hacían audiencias virtuales y le decían a los ciudadanos, ponga su cédula en la pantalla. Me visitó el doctor Roberto Cerrato y hemos escogido al Consejo de Estado como pionero, ya que ustedes van a hacer el tema de la justicia digital, para que los ciudadanos, tanto el consejero que dicta la sentencia como las partes, el Ministerio Público, se conecte a nuestras bases de datos de la cédula digital y con el rostro, que ya lo tenemos nosotros, autentique. Entonces la registraduría le va a autenticar que la persona que está sentado al frente es la persona que es. ¿Por qué es motivo de orgullo para mí? Porque Estonia, que era el país que había adelantado, lo hizo fue con las huellas dactilares. Nosotros lo hicimos con la biometría facial. Esta cédula ya está funcionando en Colombia a través del duplicado, pero en el segundo semestre del otro año, cuando ya esté toda la capacidad de la registraduría, va a ser la nueva cédula de los colombianos. Y tendrá algo muy bondadoso para ustedes. Hoy en día ustedes notifican a los sujetos procesales, a las partes, a través de un domicilio o a través de un correo electrónico. Ustedes a futuro, como rama judicial, podrán notificar a través de la cédula. Cada vez que la persona abra la cédula, acceda con su rostro, queda notificado directamente. Esto es el gran legado que le dejamos. Lo que dice el presidente ahí, que estamos de tercer puesto en el mundo, fue por haber logrado el tema del sistema de identidad digital a través de la biometría facial. Solo lo tenemos nosotros. Los demás países solo tienen la biometría dactilar. Eso va a ser la gran ayuda y hemos escogido al Consejo de Estado hacer el piloto junto al aeropuerto
Internacional El Dorado para hacer las pruebas de autenticación digital de las personas por vía virtual a través de la interoperabilidad de la registraduría, doctora Rocío. Queda un último tema que en tiempo récord lo vamos a tratar de desarrollar, que es el tema del voto electrónico, que está establecido en nuestra Constitución y por distintas situaciones no lo hemos podido implementar. Sin embargo, el 13 de mayo del 2021, la sección quinta del Consejo de Estado definió un proceso en el cual el actor nos reclamaba la nulidad electoral sobre la base de considerar que no se había implementado ni se había cumplido con el voto electoral. Sin embargo, varias son las situaciones que han generado también preocupación, además de las situaciones presupuestales, y es que existen bajas tasas de acceso a la Internet, existe, no sé, de golpe mayor falta de comunicación frente a la confiabilidad de los sistemas informáticos, falta naturalmente que conversemos sobre la auditoría, sobre el voto electrónico para poder conservar la pureza del voto, falta naturalmente la elaboración de protocolos para mantener los documentos y naturalmente los documentos que datan de la certeza electoral. Estos serían yo recogido de la academia y de los medios las principales problemáticas. No sé, mis compañeros, ¿qué pueden comentar sobre este tema del voto electrónico? Doctora Rocío, el problema que no se haya implementado el voto electrónico en Colombia obedece a un tema, o más bien dos. El primero, el tema presupuestal, pero la gran razón es que la ley que reglamentó el voto electrónico se casó con una tecnología y nosotros corregimos eso en el nuevo Código Electoral. Nosotros no nos casamos con ninguna tecnología, nos casamos con modelos de votación. En Colombia se mantiene el voto manual, se maneja el voto automatizado, que es con biometría en mesa, y el gran logro de nuestra legislación es el voto electrónico mixto para Colombia, y otro cuarto que es el voto digital por internet para los colombianos en el exterior. Al que usted hace referencia, el que va a funcionar en Colombia, va a ser el voto que la persona se autentique con biometría, pase a la casilla, vota por la persona, pero se imprime el voto. Colombia no va a perder la posibilidad de seguir escrutando el voto. Pero ¿cuál va a ser la gran ventaja? Que los problemas que hemos encontrado es que los jurados eran los que diligenciaban dolosamente o de manera culposa los formularios. Ahora la máquina lo que va a hacer es que al final que termine la jornada, que va a ser hasta las 5 de la tarde, activa el acta de escrutinio, sale impresa y se contabiliza con el voto manual, que haya ese doble cómputo. Es decir, siguiéndonos a los parámetros internacionales de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, mantenemos que en Colombia no va a haber 100% un voto electrónico, va a haber un voto mixto, combinando la tecnología. ¿Con qué objetivo? Que busquemos que los jurados no tengan que diligenciar esos formularios, sino que salgan diligenciados y lo único que van a dar fe son los jurados, es firmando y contabilizando los votos de la urna, que serán manuales, con el acta digital. Eso, el código trae muchas cosas, pero al final lo que trae son modelos. Nosotros pensamos fue en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Es un código que va a quedar para 30, 40 años. 34 años sin haberse podido reformar, 14 intentos de reforma electoral se hundieron y creo que el consenso fue el éxito del código, doctora Rocío. Así seguramente lo que quedan los modelos de votación. En punto al voto electrónico registrador, a pesar de que la Constitución habilita de que el Estado colombiano adopte el voto electrónico, no el voto mixto, y la ley haya terminado en su momento en el año 2004, luego la ley 1475-2011, de que se implementara el voto electrónico, pues la apuesta que hace el Código Electoral nuevo es el voto mixto. En este caso, tal vez se responde un poco a la cultura en materia política y dos, a que el voto electrónico tiene que concitar la confianza pública. Y si los partidos políticos, el ciudadano del común, todavía temen el voto electrónico
en razón al resultado electoral, pues creo que el voto mixto es un aprendizaje. Un estudio de la Universidad de La Sabana decía, registrador, que cada máquina le cuesta al Estado colombiano entre 2.000 a 5.000 dólares. Y si tenemos más o menos 900.000 mesas en Colombia, estamos hablando de 1.5 billones de pesos en tiempos de crisis. Alguien diría, bueno, implementar el voto electrónico mixto, pues es un costo importante, pero creo que la democracia también merece que iniciemos un proceso que seguramente va a permitir unas mejores elecciones y sobre todo también que todo lo que se expide como formularios electorales, que hoy es manual y cuyas irregularidades a veces generan un impacto en la validez del acto de elección, pues se disminuya. Bien, para terminar, tal vez diríamos como una última palabra que el Código Electoral cambia algunas instituciones que han sido suficientemente diagnosticadas en la República de Colombia y que desde ese punto de vista genera una oportunidad para mejorar, ojalá, la democracia colombiana, que esto se convierta realmente en un elemento para transformar esa democracia formal en democracia material. Y depende en realidad de la organización electoral, del presupuesto y naturalmente de las personas que controlamos todas las elecciones y todas las causales de nulidad electoral. No sé si mis compañeros en 30 segundos, porque el tiempo se nos agotó, pudieran concluir. Yo quiero concluir diciendo que el Código Electoral no es de la registraduría, es un Código Electoral con base en el consenso de las fuerzas políticas. Intervino el Consejo de Estado, el Consejo Electoral, la Presidencia de la República, pasó por todos los partidos. Y este código es para las próximas generaciones, y los dejo con un análisis. Sus nietos no van a ir a un puesto de votación a votar, eso es claro. Entonces lo que el Código Electoral es la capacidad que la organización, los futuros registradores, los futuros magistrados del Consejo de Estado tengan la posibilidad de adecuarse, porque cuando llegó la pandemia se aplazaron 28 elecciones en el mundo, y la razón fue solo una, no la pandemia, que todas las legislaciones en esos países solo tenían una posibilidad de voto, que era presencial y físico. La pandemia nos demostró que la tecnología de manera adecuada y progresiva puede implementar otros modelos de votación. Ese es el gran éxito del código, el consenso. Sin duda alguna, pues haber reformado y actualizado las instituciones electorales con un código nuevo, frente a una codificación preconstitucional de 1986, pues marca sin duda un salto cualitativo. Depende en sumo grado también la salud de la democracia, en la forma como se regulen las instituciones que aquí ya se reseñaron, de domicilio electoral, el censo electoral, cómo se conforma. En fin, vamos a tener seguramente una democracia más sólida y un país que pervive por encima de las dificultades institucionalmente. Muchas gracias a mis compañeros de panel. Doctora Juliana, si hay preguntas. Sí, señores, tenemos algunas preguntas que nos han formulado, entonces me permito leerlas. ¿Qué estrategias se implementarán para afrontar los cambios con la brecha digital que existe aún en Colombia con quienes no tienen acceso a las herramientas digitales? Esa es la pregunta de rigor que siempre hacen frente al tema de la tecnología. Y les voy a confesar lo que ha encontrado la registraduría. La brecha digital en Colombia no obedece a la imposibilidad de que tengan conectividad, obedece a que los operadores no invierten en esas zonas del país. Yo he presenciado, vengo en un recorrido de 12 departamentos sobre la Orinoquía y hay departamentos que no tienen conectividad absoluta, en nada. No estoy hablando de una ciudad, estoy hablando de una conectividad. Pero encontré departamentos en la selva que tienen una muy buena conectividad porque los operadores
sí invierten. Eso es un tema de política pública del gobierno nacional que debe hacer que los operadores de la zona. Hoy el servicio público de Internet, que hace parte ya de los derechos fundamentales de la gente, no tiene que verse en un imposible. Hoy la conectividad puede llegar a cualquier parte del mundo. El tema es que los operadores no invierten en esas zonas del país. Y eso es una realidad que con el Código Electoral va a obligar a los operadores a que inviertan en estas partes del país. Esa es la respuesta que siempre doy, porque, y ya lo puedo decir, que lo certifique en campo. He visto corregimientos en el Baupés que tienen conectividad y en el Bichado que no tienen y obedecen a que no colocan las antenas los operadores, pero si hay conectividad es un tema de política que los operadores deben cumplir. Muchísimas gracias, señor registrador. La siguiente tiene que ver con si hay alguna persona que se hace una cirugía plástica facial, ¿ese reconocimiento facial sigue funcionando? ¿Tienen algún problema en ese caso? Totalmente, está aprobado. Primero, no hay ninguna cirugía facial que cambie toda la morfología del rostro. Los parámetros de la biometría facial es tamaño de rostro, iris, pómulos y ciertas condiciones que el rostro no va a cambiar. Usted se puede hacer una cirugía de cambiarse la nariz, de pronto los labios y eso, pero hay unas morfologías que son, por ejemplo, el tamaño del rostro o la parte de los iris. Entonces, es imposible y no hay una cirugía que cambie totalmente el rostro de las personas y la morfología. Eso es lo más importante, que hoy hay 3 clases de sistemas de identificación biométrica, el dactilar, el iris y el facial, y el más adelantado en el mundo es el facial. Apreciados consejeros y las personas que nos ven por las redes, se van a acabar los filtros de migración. Ustedes van a pasar, cuando compren un tiquete de avión, ya la inmigración de un país van a saber quién va en la silla, con el rasgo morfológico y cuando entre. Y yo no les estoy hablando de temas del futuro, les estoy hablando que vamos a implementar eso, el piloto en el aeropuerto El Dorado el próximo año. Yo no les estoy hablando de temas de 5 años, les estoy hablando de ya. Entonces la biometría facial garantiza que a pesar de que sea una cirugía hay rasgos morfológicos que son imposibles de cambiar. Muchísimas gracias, señor registrador. Doctor Luis Alberto Álvarez, muchas gracias por acompañarnos en este panel. Han escuchado presencial y virtualmente y a mis compañeros de panel.